Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos en las redes sociales. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes, los que están al alcance de mi voz. Les pido al Dios Todopoderoso que los siga bendiciendo grandemente con mucha salud, mucha fortaleza, sabiduría y conocimiento de su palabra. Le pido al Dios Todopoderoso por conocimiento, porque mis hermanos y amigos en las redes sociales estamos viviendo tiempo definible. Ya estamos viviendo tiempos finales y se han levantado falso profeta, falso maestro, falso apóstoles, falsos pastores, como lo dice la misma palabra, que en los postreros días se levantarán todo ese tipo de personas. Hay muchos que están en las redes sociales hablando la palabra, pero no la están hablando correctamente, muchos de ellos. No quiero mencionar ni señalar a nadie, porque todos lo que queremos hablar de la palabra de Dios, si lo hacemos correctamente, todos estamos en el mismo camino, estamos en la misma página y estamos agradando a nuestro Dios Padre Celestial, que eso fue lo que Él nos ha mandado a hacer, hablar su palabra. Pero tenemos que tener el conocimiento, y estos son los motivos de esta enseñanza, para que el pueblo de Dios sea instruido correctamente con la palabra verdadera de la Biblia. Quiero que sepan que cada semana estoy trayendo enseñanza, porque el Señor me ha motivado a que es tiempo de que su iglesia y sus hijos se levanten a hablar la palabra de Dios, porque no tenemos mucho tiempo, mis hermanos. Muchos no lo quieren creer, porque lo han venido escuchando por rato ya esta palabra: oh sí, Cristo viene pronto. Pero la misma palabra en Primera de Pedro lo dice claramente, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que solamente el Señor sabe cuándo Cristo va a venir, y ya el mismo Señor Jesucristo nos lo dejó escrito en su palabra, que cuando estemos viendo ciertas cosas, ciertas circunstancias, que nos preparemos, porque ya Él va a estar de regreso. El mismo mundo nos está dando cada día ejemplo de cómo la humanidad está en decadencia, cómo la humanidad está viviendo sin respeto, sin amor, sin sentimiento. Están viviendo sin una organización para su vida, y eso nos debe llamar la atención a nosotros, los creyentes cristianos, que ya Cristo está a la puerta. Entonces, por ese motivo tenemos que seguir hablando la palabra, tenemos que ganar alma para el Señor. Y de la única forma que nosotros podemos agradar a nuestro Padre Celestial es cuando nosotros nos sometemos a hacer su voluntad, hablando su palabra, enseñando su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo por medio de estas redes sociales cada semana. Y por eso le doy la gracia a cada uno de ustedes por mantenerme motivado a que sigamos firmes enseñando y no desmayar. Le doy gracias al Dios por cada uno de ustedes, y le pido que nos mantengamos cada día en oración, buscando en espíritu, en verdad, a nuestro Padre Celestial, porque es de la única manera, señores, que vamos a poder mantenernos firmes en estos tiempos. El enemigo anda como un rugiente buscando a quien devorar, y él sabe que ya no le queda mucho tiempo. Entonces, en esta semana voy a hablar acerca de cómo agradamos a Dios, cómo podemos agradar a Dios. Y el título de la lección le puse: fuimos planeados para agradar a Dios. Cada uno de vosotros, los creyentes, fuimos planeados para agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Vamos a hablar acerca de eso, pero primeramente le voy a dar un pequeño resumen de cómo el Señor le gusta que le agraden a Él. Y es con nuestro cuerpo adorándolo, es con nuestras alabanzas, con nuestras adoraciones, es cumpliendo sus estatutos, es haciendo su voluntad. De esa manera nosotros vamos a agradar a Dios. Y cuando también podemos ayudar a otros, cuando podemos buscar la presencia de Dios para tener conocimiento de su palabra y así llevarla a otros que se pierden en la ignorancia, eso es agradar a Dios.
Vamos a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso antes de empezar con la enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Te venimos a adorarte, te venimos a honrarte, Señor. Te venimos a exaltarte y a pedirte, mi Dios Santo, que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé el discernimiento, la sabiduría para poder entender tu palabra que va a ser enseñada. Padre, yo te pido humildemente que tú me uses como un instrumento en tu mano y que tú permitas que tu Santo Espíritu hable a través de mí, Señor. Y que cada uno de vosotros seamos edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bendito eres el Señor. Te damos gracias, Jesús, por ese sacrificio, que hiciste en la cruz del Calvario, por esa salvación tan grande de nuestras almas. Siempre voy a estar agradecido. Eso es un agrado que Jesucristo le agrada, que nosotros seamos agradecidos y que reconozcamos la salvación de nuestras almas, que fue por Él, por ese sacrificio que lo hizo por una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso está en Romanos 12:1. Nosotros sacrificando nuestro cuerpo, presentando nuestro cuerpo en oración, en humillación, nosotros empezamos a agradar a Dios. Esas son enseñanzas que nos dejó el apóstol Pablo. Y tenemos que seguir esas enseñanzas porque esas son las que nos van a ayudar a mantenernos firmes en estos tiempos difíciles, donde la mentira y el engaño están en todas partes. Por eso tenemos que mantenernos firmes. Dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, 15, 16 dice, voy a mencionar uno primero que se encuentra en Hebreos 11, 16. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora voy a leer Hebreos 13, 15 y 16. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, nosotros tenemos justificación por medio de ese sacrificio que hizo nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito eres, Señor, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. O sea que cada quien que sirve a nuestro Señor Salvador Jesucristo está agradando al Dios Padre. ¿Y cómo nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo? Viviendo la palabra, dando un buen testimonio, ayudando al necesitado, visitando a la viuda, visitando al enfermo, dando una palabra de aliento a alguien que haya perdido a un ser querido, hablándole la palabra a uno que esté perdido. Hay muchas maneras, mis hermanos, de poder agradar y servir a nuestro Señor Jesucristo, porque para eso fuimos llamados, para servirle a Dios. Fuimos apartados por Cristo Jesús y somos santificados para que nosotros podamos servirle a nuestro Dios Padre en su morada cuando estemos allá arriba en el cielo, celebrando la boda del Cordero y viviendo con nuestro Señor Salvador. Mientras que aquí esté pasando la gran tribulación, entonces nosotros volveremos a reinar aquí con nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. Pero tenemos que ser agradecidos, mis hermanos. Tenemos que agradar a Dios. Y de la única forma que podemos agradar a Dios es dando un buen testimonio. Es como le dije, viviendo la palabra, no solamente de boca, sino de hecho. Porque cuando usted da un buen testimonio,
usted no tiene que ni hablar ni abrir la boca, porque la persona se va a dar cuenta de que usted es una persona diferente, que usted es una persona que está salva, porque usted actúa con mansedumbre, usted actúa con amor, con sentimiento sincero, y eso es lo que Dios le agrada, que sus hijos actúen de esa manera. Te adoramos, Jesús. Dice en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hasta el mismo Jesucristo, cuando estaba aquí en el ministerio, cumpliendo el sacrificio de la carne para condenar el pecado, él se comunicaba con su Dios Padre y trataba de agradar a Dios. De esa misma manera, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender y agradar a Dios con todo nuestro comportamiento, con todo nuestro vivir. Claramente, hermanos, hemos citado varios versos de la Biblia donde podemos leer que todo aquel que hace la voluntad de Dios y se somete a adorar a su Hijo Jesucristo, Dios Padre se agrada de ese ser, de ese Hijo. De esa misma manera debemos agradarnos y ser agradecidos por el amor y la salvación de nuestras almas, el cual nos dio Jesucristo. O sea que tenemos que ser agradecidos. Hay que tener agradecimiento. ¿Qué es lo que es agradecimiento? Agradecimiento es una palabra compuesta que viene de la palabra agradar. ¿Y qué es agradar? Es cuando la persona se siente bien con algo que has recibido o algo que le han hecho a su favor, o que le complace a su vida y le gusta. Eso es agradecer, agradar. Cuando una persona es agradada, se siente contento, se siente feliz y complacido con la otra persona, porque usted está agradando con algo que usted le está haciendo, o sea un bien, o le está ayudando. Entonces esa persona, al ver que usted le ha ayudado, o que usted le está dándole amor, le agrada eso. Y eso es agradar. Entonces, agradar es el sentir de ese agradecimiento, de ese amor que fluye y que trae ese placer en nuestras vidas. De la misma manera, Dios se agrada y se complace con nosotros cuando les buscamos de corazón y nos rendimos a los pies de Jesús, agradeciendo por nuestra salvación por medio del sacrificio de la cruz de Jesús, como le dije también al principio. Dios Padre se agrada cuando somos obedientes a su palabra, como lo dice en Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido. Aquí Dios está refiriéndose a su Hijo Jesús, puesto que dice, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. De esa misma manera, Dios pondrá el espíritu sobre nosotros cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, cuando nosotros agrademos a Dios con nuestras actitudes, con nuestros vivir con los demás hermanos y demás personas, amándonos unos a otros. De esa manera vamos a agradar a Dios y Él va a permitir que su Santo Espíritu sea sobre nosotros, como así lo permitió a Jesucristo cuando Él estaba aquí haciendo el ministerio en la tierra. Dice, pondré mi espíritu sobre él. De esa misma manera Dios Padre lo hace con cada uno de vosotros cuando le servimos en espíritu, en verdad. Cuando nos negamos a nosotros mismos y nos sometemos por completo a su voluntad, por completo. No es que yo voy a dejar que Dios trabaje en mi vida y yo voy a hacer otra cosa cuando yo quiero hacer mi cosa. No, mis hermanos, tenemos que rendirnos completamente a la voluntad de Dios para que nosotros podamos ver la gloria de Dios trabajando en nuestras vidas, para que nosotros podamos ver el poder de su Santo Espíritu obrando en nuestras vidas. Es ser verdadero, sincero con nuestro Dios.
No solamente venir y rendirse, darle una parte de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo o de nuestro momento, no. Nosotros tenemos que vivir para Dios plenamente, completamente, para que podamos tener esa experiencia suave, dulce, que nos da su Santo Espíritu cuando viene a morar con nosotros. Recuerden, mis amados, que Cristo era Dios Hijo, pero en ese momento de su ministerio en la tierra, Él era 100% hombre, también tenía la naturaleza humana, la cual es una naturaleza limitada. Y por esa razón, el Señor tenía que estar en conexión con su Padre para que el Padre le diera la fortaleza y le diera el poder para Él poder hacer todos los prodigios y los milagros que Él hacía. Entonces, claramente, su palabra lo dice, que pondré el Espíritu sobre Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo le agradó a su Padre viniendo a este mundo a hacer el sacrificio en la cruz del Calvario. Y por eso Él fue elevado a lo más sumos alto y está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque Él obedeció el mandato de su Padre y agradó al Padre que su Hijo viniera e hiciera ese sacrificio para que así tú y yo pudiéramos venir a la presencia de Dios Todopoderoso y para que tú y yo seamos salvos por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo 11, 25, 27 dice: en aquel tiempo, cuando Él estaba en la tierra cumpliendo su ministerio, Jesús dijo: te alaba, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. ¿Qué fue lo que Jesús dice que Dios escondió? El secreto de poder hacer milagros y prodigios, curar enfermedades, libertar a los demoniados, tener una comunión real con el Padre. Todo esto fue escondido de ellos por no tener ellos un corazón completamente rendidos al Señor, porque ellos tenían el corazón alejado de Dios. Ellos estaban completamente envueltos en la ley y solamente podían ver las cosas naturales y no podían ver las cosas espirituales. Y por esa razón ellos no pudieron reconocer al Mesías. Por esa razón el Dios Padre no les reveló el secreto de cómo poder orar y sacar demonios y sanar enfermos y libertar al que está endemoniado. Porque no tenían el corazón hacia Dios. Tenían el corazón muy alejado de Dios. Y por esa razón Dios mejor se lo reveló a los niños. Porque el corazón de los niños es un corazón humilde, un corazón que no está lleno de maldad. Y eso es lo que le pasa a los hombres cuando no tienen el corazón entregado a Dios, que su corazón todavía está lleno de pecado y de maldad. Entonces Dios no puede obrar con ellos, porque Dios no quiere nada con el pecado. Él ama al pecador, pero detesta el pecado. Y de la única manera que usted puede tener esa comunión con Dios Padre es cuando usted viene a los pies de Jesús y lo acepta en su corazón. Entonces su corazón empieza a vivir ese nuevo espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí puede haber revelación y ahí puede haber esa coinonía con su Dios Padre, y el Espíritu Santo de Dios le va a empezar a revelar los misterios de su palabra, y usted va a empezar a orar por los enfermos y los enfermos se sanarán. Pero usted, mis hermanos que me escuchan en las redes sociales, usted tiene que tener una comunión verdadera con Dios Padre. Usted tiene que venir al lugar secreto y buscar con un fuego ardiente esa presencia de Dios, para que Dios lo pueda usar a usted y para que Él le pueda dar ese don de poder orar por los enfermos y sanar, y poder orar por libertar a otra persona y esa persona pueda ser libertada.
porque somos instrumento en la mano de Dios, pero siempre y cuando que nos rendimos completamente a Él. No solamente un día, el domingo, o cuando vamos a la iglesia, no, mis hermanos. Esto es un estilo de vida de 24/7. Tenemos que cambiar completamente la vieja vida a la vida nueva, si en verdad queremos agradar a Dios y queremos que Dios nos use poderosamente. Por eso es que en la iglesia no se ven tantos milagros y prodigios en estos tiempos, porque no hay cristianos que están llenos del Espíritu Santo. Es triste decirlo, mis hermanos, pero hay muchos hermanos que se paran en los altares, pero no están llenos de la presencia de Dios. Creen que porque se pueden parar en el altar y predicar o hablar o orar, ya es todo eso. No, mis hermanos, lo principal es tener una comunión con el Dios Padre verdadera, una comunión íntima, real. Y Dios entonces te va a alumbrar afuera. Eso se va a salir de parte de ti y la gente lo va a sentir. La unción del Espíritu Santo cuando tú estás verdaderamente buscando la presencia del Dios vivo. Cuando tú verdaderamente, mi hermano, estás en comunión con tu Padre en el lugar secreto. Dios te lo pone al frente y la gente lo va a dar y se va a dar cuenta de que tú estás lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, es triste ver cómo está la iglesia en estos tiempos. Y estamos engañados creyendo que porque nos paramos a orar y porque tal vez tenemos elocuencia para decir la palabra o predicar la palabra, ya eso es todo. No, mis hermanos. La palabra tiene que ser ungida por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que someternos a su voluntad para que Él nos pueda usar, para que nosotros podamos ser vasos útiles para Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos cuando nos paramos a un altar sin estar preparados, sin estar en la comunión de nuestro Padre Celestial. Simplemente lo que vamos a hacer es bulla y no vamos a tener un impacto a las demás personas. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere usarnos como instrumento útil. Dios nos quiere usar, pero tenemos que someternos a su voluntad. Tenemos que rendirnos a Él para que Dios nos pueda usar y así agradarlo a Él. Cuando nos sometemos a Él, cuando somos obedientes a Él, Él se agrada de nosotros y somos usados para su reino aquí en la tierra. Pero mis hermanos, no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Su misma palabra lo dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por nuestra fuerza, porque no podemos hacer nada sin Cristo. Él es el único que nos da la fortaleza y nos puede dar ese discernimiento y nos puede usar para que esos milagros y esos prodigios puedan estar vivos en estos tiempos. Pero la iglesia está dormida, la iglesia está en otro pensar, debe de estar buscando a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad. Nos descuidamos y nos distraemos con cosas vanas del mundo. Nos distraemos con los mismos hermanos que qué dirán. Mis hermanos, cuando vamos a la presencia de Dios, olvidémonos de todo y concentrémonos a tener esa comunión con un fuego ardiente entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, para que nosotros seamos quemados de todas esas falsedades, de todas esas vanas cosas que nos vienen a la mente, que todo eso que sea quemado por el Espíritu Santo de Dios, y que nosotros seamos transformados y seamos personas espirituales, verdaderamente espirituales, que Dios se agradezca y se agrade de poder usarnos a nosotros como su instrumento aquí en la tierra. Pero tenemos que rendirnos a sus pies. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces claramente podemos ver que cuando agradamos a su Hijo Jesucristo, el Señor se agrada de nosotros. El Padre, Dios Padre, se agrada de nosotros también. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero también que sepa que Cristo es la única esperanza que tiene el ser humano. Es por Él solamente que hay salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y como le estaba diciendo, Dios le ha tenido que revelar a los niños todas esas enseñanzas y todo eso que Él quiere que nosotros aprendamos de su palabra. Pero por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de actuar, Dios no nos lo puede revelar. Dice en Mateo 11, Jesucristo diciéndole al Padre: sí, Padre, porque así te agradó Dios, porque así te agradó. Dios se agradó de revelarle a los niños cómo tener una linda comunión con su Padre Celestial. Se lo escondió a aquellos sabios y entendidos de la ley. Y sigue: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea que el único que puede revelar, el único que nos puede revelar quién es verdaderamente nuestro Dios Padre, es nuestro Señor Salvador Jesucristo, el Hijo, porque Él lo conoce. Entonces claramente podemos ver que solamente el Hijo Jesucristo puede revelar al Padre. En otras palabras, solo Cristo Jesús nos puede guiar y revelar a Dios Padre. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la puerta para entrar en el lugar santísimo, directamente a la presencia de Dios. De esa misma forma crearon el tabernáculo en aquellos tiempos para dejarnos saber de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la puerta a la entrada al lugar santísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, yo espero que esta enseñanza sea de edificación para ustedes y que podamos despertar y reconocer que no estamos haciendo las cosas correctamente. No estamos muchos haciendo lo que Dios en verdad quiere que su iglesia haga, que es agradarlo con nuestro comportamiento, es que buscarlo en espíritu y en verdad, es vivir la palabra. No simplemente venir a la iglesia por venir, o orar por orar, o pararse a un altar porque ya tiene que hacerlo porque lo mandaron a que se pare en ese altar, o tal vez porque le dijeron: este es tu turno de traer una palabra. Y yo espero que cuando sea eso, que nos preparemos en espíritu, en verdad, que busquemos de la presencia de Dios, para que de esa manera el pueblo pueda recibir la palabra que Dios quiera que el pueblo reciba, que pueda recibir la palabra ungida con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y así las almas puedan ser sanadas, puedan ser libertadas, puedan ser restauradas. Porque cuando la palabra sale con poder, hay liberación. ¿Qué le pasó a la mujer que tocó el borde del vestido del maestro? Salió poder y ella fue sanada. El Señor no tuvo que orar por ella. Ella simplemente tocó el borde del vestido del Señor, y porque había poder, ella fue restaurada.
de 10 años que tenía sangrando y nadie le podía salvar ni sanar. Entonces, de esa misma forma, cuando la palabra salga de nosotros, que salga ungida con poder del Espíritu Santo, y esa palabra va a tener impacto en otras vidas, y esas vidas van a ser libertadas, van a ser sanadas, van a ser restauradas. Y entonces ahí nosotros vamos a estar agradando a Dios, porque vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, vamos a estar obedeciendo su mandato. Así que, mis hermanos, vamos a meditar en esta palabra y vamos a escudriñarnos cada día y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a que nosotros nos escudriñemos y que nos cuidemos de nosotros mismos, para que nosotros podamos vivir en santidad, para que nosotros podamos ser usados con el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. Yo espero que Dios les continúe bendiciendo grandemente. En las redes sociales les doy cordialmente, les doy muchas gracias por sus atenciones y le pido a Dios que Dios les siga bendiciendo grandemente, y nos veremos en la próxima ocasión. Bendiciones. Hasta la próxima.